Esta conferencia comenzará a grabarse. Queridos alumnos de TECOL, continuamos con nuestra tercera sesión de Policía Judicial. Recordaros que estos temas aparecen en varios temas dentro del programa, empezando por el artículo de la Constitución, de Policía Judicial, en el título del Poder Judicial, también aparece en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en varios sitios que están reunidos aquí todos porque creo que es mejor para que tengáis una idea clara, comprensiva total de lo que es la policía judicial, sin perjuicio de que la pregunta pueda aparecer pues, dentro de, por ejemplo, pues eso de la ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? Bueno, habíamos hablado de la policía judicial en general, su estatuto, quiénes son, estructuras de investigación del atestado, criterios y normas de actuación. Y vamos ahora a un tema interesante, y son unidades de policía judicial adscritas a determinados juzgados. Es decir, dentro de la unidad orgánica de policía judicial de la Comandancia de Sevilla, son 40 hombres, pongamos, hombres y mujeres, pues a lo mejor 12 o 14 pasan a servir directamente a los tribunales. Van a tener incluso su oficina allí. Eso no quita que no tengan dependencia respecto de su jefe natural. Si es un comandante que está en la comandancia, pues será el comandante, su jefe, ¿no? Pero allí tendrán ellos, pues seguramente un teniente, y ese teniente tendrá que estar enlazado con el comandante, pero está próximo para la colaboración directa con el sistema judicial. Así de sencillo. Es decir, pertenecen a la unidad orgánica, pero funcionalmente van a ir por eso dice adscritas o especialmente adscritas, también lo dice, a juzgados, tribunales o fiscalías. Vamos a ver, Robotón, cómo se explica hoy. Unidades de la Policía Judicial adscritas a determinados juzgados, tribunales o fiscalías. Son grupos específicos dentro de la Policía Judicial que se dedican a colaborar directamente con el sistema judicial. Estas unidades trabajan en estrecha coordinación con los jueces, tribunales y fiscales para llevar a cabo investigaciones de delitos, recolectar pruebas y realizar otras tareas de apoyo a las acciones judiciales. Aquí detallo sus principales funciones y características. Investigación criminal. Su principal responsabilidad es investigar los delitos y reunir todas las pruebas necesarias para el proceso judicial. Esto incluye la realización de entrevistas, inspecciones en el lugar de los hechos, recolección de pruebas físicas, y cualquier otra actividad investigativa que pueda ayudar a esclarecer los hechos. Colaboración directa. Están directamente vinculadas a las órdenes y necesidades de los juzgados, tribunales y fiscalías a los que están adscritas. Bien, aquí vemos que está un tanto desgajado de su unidad general, que estaría en la comandancia, ¿vale? Esto significa que actúan bajo las directrices y requerimientos específicos de los fiscales o jueces que llevan los casos. Ejecución de diligencias judiciales. Ejecutan las diligencias ordenadas por las autoridades judiciales, lo cual puede incluir desde la notificación de resoluciones judiciales hasta la ejecución de operativos necesarios para la captura de sospechosos o la inspección de propiedades. Soporte en audiencias y juicios. Proporcionan apoyo durante las audiencias y juicios, asegurando que todas las pruebas recolectadas se presenten adecuadamente y cumplan con los requisitos legales para su admisión en el proceso judicial. Protección de víctimas y testigos. En muchos casos, también están involucradas en la protección de víctimas y testigos, especialmente en casos de alta sensibilidad o cuando existe riesgo de represalias. Uso de tecnología avanzada. Pueden emplear tecnologías avanzadas, como videoconferencias o telecomunicaciones, para la realización de algunas tareas, como interrogatorios a distancia o la asistencia en juicios que requieren medidas especiales de seguridad.
La creación de estas unidades busca optimizar la eficacia de la justicia penal al garantizar una colaboración fluida y directa entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, asegurando así una mayor eficiencia y efectividad en el proceso de justicia criminal. Bien, pasamos ya al texto. Vamos a distinguir entre funcionarios o medios no integrados que pertenecen a estas unidades. Habrá, además de funcionarios de policía judicial, otras personas que no son policía judicial, y otras que sí. A ver, no integrados y funcionarios integrados. Vamos a darle aquí, bueno. Funcionarios no integrados y funcionarios integrados. Estos no integrados será excepcionalmente, como es normal. Los integrados es de forma natural. Funcionarios o medios no integrados en la UOPJ. Excepcionalmente, para realizar actuaciones o pesquisas que, por su trascendencia o complejidad, requieran la permanente adscripción de funcionarios o de medios pertenecientes a grupos policiales especializados, no integrados en la correspondiente UOPJ, cuya investigación haya de extenderse a varias provincias con ámbito territorial superior al de la autoridad judicial o fiscal que ordene la investigación. Bien, un momento. Aquí hay una O, o sea que puede darse, no tiene por qué darse las dos situaciones conjuntamente, sino una u otra. Bien, seguimos, o cuya investigación. O cuya investigación haya de extenderse a varias provincias con ámbito territorial superior al de la autoridad judicial o fiscal que ordene la investigación. El encargo habrá de cursarse por conducto del presidente del Tribunal Supremo o del fiscal general del Estado, del presidente o fiscal de la Audiencia Nacional o de los del Tribunal Superior de Justicia respectivo. Bien, vemos que vamos a los tribunales más altos. Tribunal Supremo, Fiscal General del Estado, presidente o fiscal de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia. Si nos saliera en este caso de las audiencias provinciales, ya no, o de los juzgados. O sea, no, los juzgados de instrucción no pueden disponer. Las audiencias provinciales tampoco, bueno, a ver, por conducto. No, me estoy equivocando. No, es decir que bueno, pues vamos a quedarnos porque estas son cosas que no vivimos directamente. Vamos a quedarnos directamente cómo se hace el encargo. Según qué tipo de unidad, pues sería del presidente del Tribunal Supremo, del fiscal general del Estado, presidente o fiscal de la Audiencia Provincial o de los tribunales superiores. Borro el comentario y continuamos. Es que esto es muy específico y yo tampoco hemos estado en estas unidades tan especializadas. Funcionarios integrados en la UOPJ. Cuando se trate de la adscripción permanente a una concreta investigación de funcionarios integrados en la correspondiente UOPJ, en caso de discrepancia, resolverá el jefe de la correspondiente UOPJ, previo informe de la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial. Bien, aquí esa es la pregunta. Fijaros que aquí los no integrados son grupos policiales especializados, no integrados, para determinadas cuestiones. Otro es varias provincias con ámbito territorial superior a la autoridad. Y aquí, sin embargo, ya es concreta investigación. Fijaros que a estas personas que no están integradas en la unidad orgánica, no pertenecen, no tienen los cursos de unidad orgánica, no se les encarga las concretas investigaciones que sí se les encarga a los funcionarios en la UOPJ. En caso de discrepancia entre si va el guardia Pepe o el guardia Juan, siempre va a ser el jefe de la unidad orgánica el que lo decida. Y el juez los jueces usarán a la unidad, pero no a las personas de forma individual, como es normal. Composición y régimen. Unidad. Bien, aquí vamos a distinguir, en el libro he cambiado algo, pero está todo, lo que ocurre
que es reunido lo de las unidades aquí arriba y lo de los funcionarios aquí abajo. En la ley venía mezclado y yo pues lo he cambiado. En el libro viene también mezclado. Bueno, no importa porque ya lo vemos. Unidades u OPJ especialmente adscritas. Adscritas. El Ministerio del Interior, previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial o a su propuesta, podrá asignar con carácter permanente y estable a los juzgados y tribunales que por su ritmo de actividades lo requieran unidades de policía judicial especialmente adscritas a los mismos. De igual manera se adscribirán a aquellas fiscalías que se estimen precisas, oído el fiscal general del Estado y atendiendo preferentemente a aquellas con respecto a las cuales exista propuesta o informe favorable de éste. Bien, es decir que una cosa es a través de quién hay que cursar estas peticiones de los no integrados, porque estos no van a residir junto con la Policía Judicial. Y otro asunto ya es aquí, que estos ya son especialmente adscritas, están integrados, y nos dice que se estimen precisas, donde dice en juzgados tribunales que por su ritmo de actividades lo requieran, indiferentemente que sean incluso juzgados de instrucción, como mal he dicho antes. Es un poco por no repetir, lo importante es que al final lleguemos a la comprensión de todo. Si es respecto a fiscalías, es oído el fiscal general del Estado, por parte del Ministerio del Interior, es el que oye tanto al Consejo General como al fiscal general del Estado, porque el Ministerio del Interior es el jefe orgánico, no funcional, pero sí orgánico. ¿Bien? Bien. ¿Qué ocurre con estas unidades? Formarán parte integrante de la correspondiente unidad orgánica provincial en cuya estructura se incardinarán y de cuyos medios materiales y humanos se surtirán. Es decir, siguen siendo de la unidad orgánica de Policía Judicial, orgánicamente. Deberán, en lo posible, tener su sede en las propias dependencias o edificios judiciales y fiscalías. A tal fin se habilitarán los locales adecuados. Bien, cuando son a nivel de audiencias provinciales, es decir, unidades de justicia, que hay muchos jueces, entre todos ellos hay uno señalado que va a ser el jefe administrativo de todos, que es el decano. El decano, aunque puede ser juez que juzga, pero este señor es un poco el jefe en el sentido de que documentos secretos pues se guardan donde el decanato, la dependencia funcional directa, si hay algún problema es el decano, porque claro, si hay 7 juzgados, no pueden haber 7 unidades especialmente adscritas, hay una unidad. Y el juez cuando requiera, o el magistrado cuando requiera, pues tendrá que solicitarlo del decano, porque las unidades quedan adscritas al decanato correspondiente. Tales unidades quedarán asignadas a los respectivos decanatos, en los que radicará la función de coordinación general. Bien, vemos la coordinación general entre unidades especialmente adscritas y jueces, lo lleva el decano. Pero su dependencia funcional directa en la realización de cometidos específicos de investigación criminal se establecerá respecto de cada órgano jurisdiccional y, muy especialmente, respecto del juzgado de guardia y fiscal de guardia, a los que atenderán de modo preferente. Bien, es decir, una vez que el decano asigna un equipo de policía judicial a un juez, pues ya dependen directamente de ese juez, es obvio, ¿no? Y dice muy especialmente del juez de guardia y del fiscal de guardia, porque estos son 24 horas y claro, pues al no ser un turno solamente diurno, pues pueden ocurrir cosas que tendrán que acudir a estas unidades especialmente asignadas. En los supuestos en que dichas unidades se adscriban a órganos jurisdiccionales o fiscales de ámbito nacional, autonómico, supraprovincial o provincial,
La dependencia directa se entenderá referida al respectivo presidente o fiscal jefe. Bien, aquí está claro, porque es de provincial, que sería los tribunales superiores, incluso la provincial, que son audiencias provinciales. También se pueden escribir. Entonces, la dependencia directa, donde no haya decano, pues se entiende que es al presidente jefe o al fiscal jefe. Composición. Composición. Las unidades especialmente adscritas se compondrán, tanto de funcionarios diplomados y especializados en policía judicial que hayan superado los cursos de selección previstos en el capítulo 5 de esta disposición, como de otros efectivos policiales no necesariamente dotados de aquella formación especializada, para funciones auxiliares y de apoyo. Bien, vemos que los jueces lo merecen todo, ¿no? Normalmente serán funcionarios diplomados y especializados. Pero también nos dice otros efectivos policiales que ya no son tampoco UPJ, otros no necesariamente dotados de aquella formación. ¿Para qué funciones? Auxiliares y de apoyo. Ya no serían de investigación criminal. El juez puede tener pues estas unidades extrañas de aquí arriba, no integradas en UPJ, las sí integradas por supuesto, pero además otros efectivos policiales para funciones auxiliares y de apoyo. El jefe de la unidad adscrita. Jefe de la unidad adscrita, mantendrá respecto de la UOPJ, de la que forma parte, estrechas relaciones de coordinación en aras de la mayor eficacia. Bien, lo normal es que el jefe de la unidad adscrita sea un subordinado del jefe de la unidad orgánica provincial. Vamos a ver los funcionarios. Funcionarios que las integren. Se mantendrán de modo permanente y estable asignados a las mismas. Ello no obstante, la pertenencia a estas unidades podrá dejarse sin efecto por el órgano competente, previo informe favorable que, con carácter preceptivo y vinculante, emitirá la Comisión Provincial de Coordinación. También quedará sin efecto cuando concurra alguna otra causa legal que determine su cese o traslado. Corresponde al jefe de la... Bien, vamos a hacer aquí una pequeña también. Estamos hablando aquí. Vamos a arreglar esto un poco. Vamos a arreglarlo para que quede mejor. Le corresponde la determinación completa, ya lo habíamos dicho antes. Esto lo vamos a meter. Vamos a ver que esté aquí. Así damos más homogeneidad. Y todo lo que hay que hablar de aquí, del jefe de la unidad escrita, lo tenemos agrupado. Bien. Vale, dice que estos funcionarios se mantendrán de modo permanente y estable. Pero bueno, puede haber otras circunstancias, ¿no? Que sea necesario pues quitar a ese individuo. Entonces, la pertenencia podría dejarse sin efecto, no dice por qué, órgano competente, pero tiene que hablarse en la Comisión Provincial de Coordinación, que lo veremos, que hay dos tipos de comisiones, nacionales y provinciales de coordinación. Esto obviamente es la provincial, que emitirá un informe con carácter preceptivo y vinculante y se hará lo que diga esta comisión respecto al carácter permanente y estable. También quedará sin efecto, vamos a ponerlo mejor aquí, quedará sin efecto lo de permanente y estable cuando exista una causa legal que determine su traslado o ceso. Un ascenso, un pase a la reserva, pase a retirado, pues obviamente aquí ya no es necesario la Comisión Provincial de Coordinación. Se le informa para que sepa que fulanito pues ha ascendido o se ha marchado o ha pasado a excedencia, pero ya no sería con el informe preceptivo o vinculante. Vamos a ver atribuciones y cometidos. Atribuciones y cometidos. Las unidades especialmente adscritas, en su labor de asistencia directa a los órganos del orden jurisdiccional penal y muy en especial al juzgado y fiscal de guardia,
desempeñarán cometidos de investigación criminal especializada propios de una policía científica. Dentro de este ámbito de funciones podrá encomendárseles la práctica de las siguientes. A. Inspecciones oculares. B. Aportación de primeros datos, averiguación de domicilios y paraderos y emisión de informes de solvencia o de conducta. C. Emisión, incluso verbal, de informes periciales provisionales, pero de urgente necesidad para adoptar decisiones judiciales que no admiten dilación. Aquí es importante señalar que son informes periciales provisionales. Por ejemplo, ver el estado de un vehículo, ¿no? Las circunstancias por las que el vehículo pues, se ha salido de la carretera. Eso será cuestión luego de un ingeniero, de un mecánico, que será el auténtico perito. Pero, en caso de urgente necesidad, pues la policía judicial, el que más le gusten los coches, podrá emitir su informe pericial de tipo provisional. Bien, el juez también irá a levantar los cadáveres. El cadáver, una vez que aparece, no se puede tocar hasta que vaya al juez. Un momento. Vamos a ver que voy a poner modo avión. Siempre se me olvida. Un momentito, modo avión. Un segundo. Vale. Espero que no me llamen más. Bueno, entonces para bajar el cadáver, si está ahorcado o lo que sea, pues esa intervención técnica la llevan estos agentes. D. Intervención técnica en levantamiento de cadáveres. E. Recogida de pruebas. F. Actuaciones de inmediata intervención. G. Cualesquiera otras de similar naturaleza a las anteriores. H. Ejecución de órdenes inmediatas de presidentes, jueces y fiscales. Cuando de las actuaciones iniciales realizadas por la correspondiente unidad adscrita se desprenda la necesidad de practicar una más extensa investigación o que requiera la utilización de medios de los que aquella no disponga, se dará traslado de las diligencias a la UOPJ, que recibirá de la autoridad judicial las instrucciones y orientaciones precisas para la eficaz culminación del servicio, sin perjuicio de que en dichas actuaciones adicionales puedan contarse con la colaboración de los funcionarios que practicaron las primeras diligencias. Bien, pues estas unidades especialmente escritas no tienen todos los medios. Todos los medios adecuados están en la unidad orgánica. Así que si surge una más extensa investigación o la necesidad de medios que no dispone, pues se le dice al jefe de la unidad orgánica que además la autoridad judicial le dará las instrucciones para continuar el servicio. Eso no quita en que los propios, el propio personal adscrito al juzgado pueda continuar estas actuaciones adicionales con su colaboración. Digamos que el jefe de la unidad orgánica no puede en este momento, lo puede cambiar o no, pero el juez es el que dirá si puede cambiar a otro personal o sigue el mismo. Vamos a ver este cuestionario interesante que reúne de esta sesión y de la anterior. Cuestionario 30. ¿Qué son los miembros de la Policía Judicial y cuál es su principal función? Los miembros de la PJ incluyen a autoridades administrativas, empleados de la Policía de Seguridad, alcaldes, Guardia Civil, serenos, celadores, guardas de montes, funcionarios de prisiones, agentes judiciales, y personal de tráfico, entre otros. Bien, recordéis que el personal de tráfico de los encargados de la investigación de accidentes, no todos. Su principal función es auxiliar a los jueces, tribunales y al Ministerio Fiscal en la investigación de delitos y la persecución de delincuentes. A quien deben seguir las instrucciones los miembros de la Policía Judicial en su labor. Deben seguir las instrucciones recibidas de los jueces, tribunales competentes en materia penal y del Ministerio Fiscal para la investigación de delitos y persecución de delincuentes. ¿Cuál es el alcance de las funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad en relación con la Policía Judicial?
Las funciones de las FCS en relación con la PJ comprenden el auxilio a los juzgados, tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de delitos y el aseguramiento de delincuentes, aplicando a todos sus miembros sin importar su dependencia o naturaleza. Y cualquier tipo de policía, el auxilio. Que cuando el juzgado se lo encargue. ¿Cómo deben actuar los miembros de las FCS al tener noticia de la perpetración de un hecho presuntamente delictivo? Deben realizar las primeras diligencias de prevención y aseguramiento, ocuparse de los objetos relacionados con el delito, y dar cuenta de todo ello a la autoridad judicial o fiscal, directamente o a través de las unidades orgánicas de policía judicial. ¿Qué sucede cuando la autoridad judicial o el fiscal se hacen cargo de una investigación iniciada por un miembro de la PJ? El funcionario policial que haya iniciado la investigación debe cesar en su labor y entregar las diligencias practicadas, los efectos intervenidos y las personas detenidas a la autoridad judicial o fiscal, directamente o mediante la correspondiente unidad orgánica de policía judicial. ¿En qué circunstancias pueden los jueces, tribunales o miembros del Ministerio Fiscal encomendar diligencias de investigación a los miembros de las FCS? Recordad que todavía no estamos en las unidades orgánicas. En situaciones transitorias o de urgencia, y en defecto de unidades de policía judicial, siempre que se respete el ámbito legal y territorial de atribuciones, pueden encomendar a los miembros de las FCS la práctica de diligencias de investigación específicas. ¿Qué son las unidades orgánicas de policía judicial? Son unidades integradas por miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que desarrollan funciones de averiguación de delitos y aseguramiento de delincuentes bajo la dependencia directa de jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal. ¿Cuál es la principal función de la policía judicial en sentido estricto? Su función principal es la averiguación del delito y el descubrimiento y aseguramiento del delincuente, actuando conforme a la ley y bajo la dirección funcional de los jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal. ¿Cómo se estructuran las UOPJ? Se estructuran sobre una base territorial provincial, pudiendo constituirse secciones en poblaciones con alto índice de criminalidad. También existen unidades con ámbito de actuación que supera lo provincial por especialización delictual o técnicas de investigación. ¿Qué funciones específicas realizan las UOPJ? Incluyen la averiguación de responsables de delitos, el auxilio a la autoridad judicial y fiscal, la realización de actos que requieran coerción, garantizar el cumplimiento de órdenes judiciales y fiscales, y otras funciones similares requeridas por la autoridad competente. ¿Qué deben hacer las UOPJ al tener conocimiento de un delito público? Deben participarlo inmediatamente a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal y practicar las diligencias necesarias para comprobar el delito y descubrir a los delincuentes, recogiendo pruebas y poniéndolas a disposición judicial. Vemos que se repite muchas veces, como he dicho, este documento tiene distintas fuentes y a veces una fuente repite con la otra, de tal manera que al reunirlo todo en un único documento, pues vemos que hay repeticiones, pero todas ellas son coherentes y coinciden. ¿Qué ocurre si no existe un autor conocido del delito? El atestado se conservará a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo salvo en casos específicos, como delitos contra la vida o integridad física, entre otros, o si se solicita su remisión. ¿Cómo se manejan los efectos recogidos en relación con un delito? Se extiende una diligencia detallada del hallazgo, que puede incluir un reportaje gráfico, y se comunica la incautación a las víctimas del delito, quienes pueden recurrir la medida ante el juez de instrucción.
¿Qué procedimiento se sigue cuando las víctimas entran en contacto con la PJ? La PJ debe informar a las víctimas sobre sus derechos y realizar una valoración provisional de las medidas de protección necesarias, sin perjudicar la decisión final del juez o tribunal. ¿Qué sucede si un funcionario de PJ de categoría superior concurre durante una actuación? El funcionario actuante debe informarle de lo practicado y ponerse a su disposición, facilitando la coordinación y supervisión de las acciones. Bien, recordamos que era diferente que se persone un funcionario de policía judicial de categoría superior a que se persone un juez o un fiscal. Claro, para levantar el sumario. Aquellos había que entregarles. A estos, sin embargo, se le informa y nos ponemos a su disposición. ¿Cómo se relacionan los jueces, el Ministerio Fiscal y los municipales con la PJ? Pueden encomendar la práctica de diligencias para la averiguación de delitos y controlar el cumplimiento de las investigaciones, pudiendo comunicarse directamente con cualquier miembro de la PJ para tales efectos. ¿Qué ocurre si un miembro de la PJ no puede cumplir un requerimiento? Debe informar inmediatamente al autor del requerimiento para que se provea otro modo de ejecución. Si la excusa no es legítima, puede ser objeto de corrección disciplinaria. ¿Cuáles son las consecuencias de no prestar auxilio requerido por la PJ? El jefe de la fuerza pública que no preste el auxilio solicitado debe seguir el procedimiento establecido, lo cual puede resultar en acciones correctivas. ¿Cómo se gestionan las correcciones disciplinarias dentro de la PJ? Las autoridades judiciales o fiscales pueden instar la corrección disciplinaria de los funcionarios de la PJ, realizando informaciones reservadas si consideran que la conducta ha sido merecedora de sanción. ¿Qué sucede con los funcionarios de PJ asignados a una investigación o actuación concreta? No pueden ser removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente. ¿Qué es un atestado en el contexto de la Policía Judicial PJ? Es un documento donde los funcionarios de PJ registran con exactitud los hechos investigados, incluyendo declaraciones, informes y cualquier circunstancia que pueda indicar o probar la comisión de un delito. ¿Qué debe contener un atestado? Debe especificar los hechos investigados, insertar las declaraciones e informes recibidos y anotar todas las circunstancias observadas que puedan ser indicio o prueba del delito. ¿Quién firma el atestado y qué más se incluye en su formalización? El atestado es firmado por el funcionario que lo ha extendido, estampando su sello y rúbrica en todas las hojas si utiliza uno. ¿Qué ocurre si un testigo o perito se niega a firmar el atestado? Se anotará la razón por la cual no han firmado en la parte del atestado que les concierne. En caso de que el funcionario no pueda redactar el atestado, ¿qué se hace? Se sustituye por una relación verbal detallada, que luego un funcionario del Ministerio Fiscal, juez de instrucción o municipal redactará de manera fidedigna, indicando el motivo por el cual no se redactó de forma ordinaria. ¿Qué información adicional se envía con el atestado? Se incluye un informe sobre detenciones anteriores y existencia de requisitorias, y se debe informar a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal dentro de las 24 horas sobre las diligencias practicadas, salvo excepciones. ¿Qué consecuencias enfrentan los funcionarios que incumplen con el plazo de 24 horas para informar? Serán corregidos disciplinariamente, considerándose la infracción como falta grave la primera vez y muy grave en las siguientes. ¿Cómo se comunica el resultado de diligencias realizadas por orden judicial o del Ministerio Fiscal? Se comunica el resultado obtenido dentro de los plazos fijados por la orden o requerimiento.
¿Qué validez tienen las declaraciones y atestados de los funcionarios de PJ? Las declaraciones firmadas valen como testificales para hechos de conocimiento propio, y los atestados y manifestaciones se consideran denuncias para efectos legales. ¿Cuál es la obligación de los funcionarios de PJ respecto a las formalidades legales? Deben observar estrictamente las formalidades legales en todas las diligencias que practiquen, absteniéndose de usar medios de averiguación no autorizados por la ley. ¿Cómo se registra y califica el comportamiento de los funcionarios de PJ? Los jueces y fiscales llevan un registro reservado del comportamiento de los funcionarios bajo su inspección, comunicando semestralmente una calificación razonada a los superiores de los funcionarios. ¿De quién dependen funcionalmente las UOPJ y sus funcionarios? Dependen de los jueces, tribunales o miembros del Ministerio Fiscal relacionados con la investigación que estén llevando a cabo. ¿Qué caracteriza a un funcionario policial comisionado por las UOPJ? Actúan bajo encargo y supervisión directa de los jueces, tribunales o fiscales, pudiendo requerir el auxilio necesario de autoridades y particulares, y deben seguir las órdenes y directrices recibidas. ¿Qué obligación tienen los funcionarios de las UOPJ respecto a la reserva de información? Deben mantener rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las investigaciones encomendadas, excepto en casos permitidos por el juez o fiscal competentes. ¿Cuál es el ámbito de actuación de las UOPJ y cómo se regula? Las UOPJ se dedican a la investigación criminal de manera permanente y especial, con efectivos y medios necesarios para sus cometidos, incluyendo equipos de especialización según el nivel de delincuencia en su ámbito de actuación. ¿Bajo qué circunstancias se requiere la adscripción permanente de unidades o funcionarios de la Policía Judicial no integrados en la UOPJ a una investigación? Cuando la investigación requiere la permanente adscripción de funcionarios o medios especializados por su trascendencia, complejidad, o si se extiende a varias provincias, excediendo el ámbito territorial de la autoridad judicial o fiscal. Bien, esto podría ser, por ejemplo, funcionarios que son expertos en muestras de ADN, funcionarios de explosivos, que no son de policía judicial, funcionarios del servicio marítimo, del mar, que tampoco son de policía judicial. Pues esto es lo que habla de la adscripción permanente de funcionarios no integrados en la unidad orgánica. ¿Quién puede cursar el encargo de adscripción permanente de estas unidades o funcionarios? El encargo puede cursarse por el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado, el presidente o fiscal de la Audiencia Nacional, o los del Tribunal Superior de Justicia respectivo. ¿Cómo se resuelve una discrepancia en la adscripción permanente a una investigación específica? La discrepancia se resuelve por el jefe de la correspondiente UOPJ, previo informe de la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial. ¿Qué criterios se siguen para adscribir unidades de policía judicial a juzgados, tribunales o fiscalías? Se considera el ritmo de actividades de los órganos y la necesidad de apoyo, con la asignación basada en informe favorable del Consejo General del Poder Judicial o propuesta del mismo, y para fiscalías, oído el fiscal general del Estado. ¿Cuál es la composición de las unidades de policía judicial especialmente adscritas? Están formadas por funcionarios diplomados y especializados en policía judicial que han superado los cursos de selección, así como por otros efectivos policiales para funciones auxiliares y de apoyo. ¿Qué funciones realizan las unidades especialmente adscritas de la Policía Judicial? Realizan cometidos de investigación criminal especializada, incluyendo inspecciones oculares, aportación de datos, emisión de informes periciales provisionales, intervención técnica en levantamiento de cadáveres,
recogida de pruebas, y ejecución de órdenes inmediatas de autoridades judiciales. Bien, este es un destino muy bonito. Estamos terminando. Es un destino muy bonito que quizás no sabíais que existía, porque aquí generalmente cuando venís todo al Seprona o al Servicio Marítimo. Bueno, pues esto es un destino precioso. Pertenecer a una unidad orgánica y todo esto que habla aquí, pues cualquier día pues estáis vosotros ahí desarrollando las funciones. ¿Quién determina los funcionarios de una unidad adscrita que llevarán a cabo las tareas específicas? La determinación la hace el jefe de la respectiva unidad adscrita, quien debe informar a la autoridad judicial o fiscal correspondiente sobre los funcionarios designados para realizar las tareas específicas. Bien, terminamos esta tercera parte aquí. Nos quedan 2 partes todavía, ya más cortitas, que veremos a continuación. Gracias por vuestra atención.